se queda su Biblia en el libro en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8. Son unos milagros que encontramos de ella, que los hemos tal vez leído, escuchado en algunas predicaciones, pero Dios nos ha puesto en este momento, en este día, pues poder hablar sobre estos dos milagros que pues todo el tiempo, desde que conozco al Señor, desde que el Señor lo recibí en mi corazón, estos dos milagros me han impactado. Lucas capítulo 8, versículos del 40 al 42, y vamos a leer la palabra del Señor en esta hermosa noche, y vamos a llamar a nuestra predicación Aún hay esperanza. Amén. Aún hay esperanza. Amén. ¿Cuántos tienen esperanza? Amén. Amén. Es bien importante, ¿verdad? Tener esperanza, ¿verdad? Es algo bien importante. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, esta hermosa noche, y dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud lo oprimía. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias porque tuya es la honra, la gloria y el poder, Señor. Gracias porque tuya, Señor, tuyo es todo, Señor. Gracias porque dominas en el cielo y en la tierra, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Padre, porque nos das la vida. Nos das, Dios mío, pues el aliento. Nos das, Señor, pues todas las cosas que nos ayudan y nos bendicen. Tú nos las has dado, Señor. Te bendecimos. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada en Cristo. Es ahí donde nosotros tenemos que sacar esa convicción que Dios nos ha dado a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Aquí encontramos, ¿verdad?, en el versículo del 40 al 42, lo que hemos leído. Encontramos a un hombre llamado Jairo, un principal de la sinagoga, un religioso prácticamente, alguien, ¿verdad?, que servía, ¿verdad?, en las cosas del templo. Había un problema en la vida de Jairo, y ese problema era bastante tremendo. Dice que la Escritura dice que cuando vio a Jesús, dice que se postró a sus pies y le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija. Y mire cómo el Espíritu Santo a través de la Escritura nos relata, dice, única, una hija única. Y bueno, muchas veces nosotros hay cosas que están en nosotros, que nosotros decimos que es lo único que tenemos, que tenemos, ¿verdad?, que permitir que eso se mantenga en nosotros. Y este Jairo le rogaba porque dice que tenía una hija única, como de 12 años, y dice que se estaba muriendo. En casos así, muchas veces, mis amados, cuando ya esté en una etapa ya tal vez de, como comúnmente conocemos, de agonía, que ya el pulso le llegó por aquí, ¿verdad? Cuando decimos que ya literalmente, como decimos, trabó los ojos, cuando vemos que se está poniendo ya, ¿verdad?, pálido, dice, ya se va a morir. Y muchas veces se pierde la esperanza. Y bueno, hay cosas que están muriendo en nosotros, que nosotros muchas veces debemos de pedir al Señor que restaure esas cosas que se están muriendo en nosotros. Tal vez en el hogar, tal vez en la familia, tal vez en nuestros matrimonios, cosas que se están muriendo, cosas que están agonizando posiblemente, cosas que quizás, ¿verdad?, ya van en el féretro, o ya están en el féretro. Y lo que hemos llamado la meditación esta noche es, amados, que aún hay esperanza. No importa cuál sea su problema, no importa qué nosotros podamos estar atravesando, en Cristo hay esperanza. En Cristo hay esperanza. Pero mientras el Señor, ¿verdad?, iba caminando a la casa de Jairo para ir, ¿verdad?, a hacer el milagro, ir a restaurar la salud de aquella niña, de la hija de Jairo, dice la Escritura de que la multitud le oprimía.
Y usted conoce la historia, y la historia conoce del versículo del 43 al 48, donde enseña del versículo 43 al 48 leemos y dice: pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años, y mire cómo es la escritura, y que dice, gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno, que dice, había podido ser curada. 12 años. La Biblia no relata qué edad tenía aquella mujer. La Biblia no dice, ¿verdad? Pero sí había gastado. Y tenía flujo de sangre que a los ojos de la ley, a los ojos de los religiosos, la hacía una mujer inmunda. Porque según la ley, una mujer que menstruaba o que andaba sangrando o tenía un flujo de sangre, era inmunda. No tenía una identidad religiosa. No podía inmiscuirse o tomar parte de las actividades religiosas de la época. ¿Por qué? Porque estaba inmunda. Y amado, dice aquí la escritura, lo que estamos leyendo aquí, no había podido ser curada. Hermano, hay cosas que no se pueden curar humanamente hablando. Hay cosas que no se pueden sanar. Hay heridas que no se pueden cerrar si no las cierra el Señor, amados. Hay momentos, hay situaciones difíciles que usted no puede hacerlo. Y aquí en la escritura, en el versículo 44, mire qué interesante. Dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. La multitud le apretaba. Aquella mujer, ¿verdad? Como dice la alabanza, ¿verdad? Que aquí cantamos, ¿verdad? Pensó, ¿verdad? Y digo, si tan solo tocar el borde de su manto, esa es fe. Esa es fe, amado. Pero muchas veces nosotros nos cuesta, nos sentimos, ¿verdad?, que no tenemos, ¿verdad?, esa entrada, no tenemos esa capacidad de decir, voy a tocar el manto de Dios en esta noche, mi amor. Nosotros tenemos, ¿verdad?, dice que nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Acerquémonos, pues, dice el escritor de los Hebreos, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro. Bueno, nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios, nuestra esperanza tiene que estar puesta en Dios. Y aquí dice aquí la escritura que la mujer dice, si tan solo tocara el borde. No esperó un toque de la mano del Señor. No esperó que Dios le dijera, ¿verdad?, sé sana. No esperó, ¿verdad? No. Esa es fe. Esa es convicción. Eso es estar seguro. Y mire cómo es la escritura. Se le acercó por detrás, dice, y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Al instante. Y bueno, es que Dios no hace un milagro por etapas o por... No, Dios hace un milagro, mis amados, completo. Él sana, amén. Él restaura, Él levanta. Él, amado, debemos de tener esa convicción, ¿verdad?, del poder de Dios. Pero muchas veces nosotros minimizamos el poder de Dios. Lo minimizamos. Y claro, los pastores aquí, ¿verdad?, no sé. Es cierto, está la medicina. Obvio, un dolor de cabeza, hace una enferma, se me calma. Comí, ¿verdad?, como no tuve que haber comido, una salami, una casera, me quita malestar del estómago. Obvio. Pero hay enfermedades, mis amados míos, que solo el poder de Dios nada más. Solo la mano de Dios. Yo les he dado mi testimonio, pero que se lo repito nuevamente. Dios me sanó de una enfermedad incurable. De mis 15 años me decretaron, me dijo el médico, el doctor Julio César Botari, que tiene síndrome convulsivo, epilepsia. Me enamoró, me cuenteó comúnmente. Me dijo, mira, la padeció fulano. Y no vas a tomar pastillas toda tu vida, no te subas a árboles, no te metas a piscina, no te metas a ríos. Me dejó completamente para toda la vida.
Pero hermano, 25 años, más de 25 años, que yo una pastilla no la tomo. Porque Él me sanó. Porque Él me sanó. Y puedo dar testimonio. Y yo en el Seguro Social tenía todo mi expediente y cada 3 meses yo iba y llegaba a hacerme el electroencefalograma y todo el tiempo me salía que estaba malo, llevaba únicamente a las recetas repetitivas con Mital, Lepamín, todo eso. Pudo mi mamá otros 3 meses de medicina, eso fue una rutina como de casi 40 años. Y por 40 años yo le pasé orando al Señor, sáname, Señor. Yo le dije al Señor, Señor, yo no quiero llegar a mis años adultos enfermos. Yo se lo decía al Señor. Yo no quiero llegar a mis 40, 50, 60 años enfermos, Señor, sáname. Sáname, Señor. Y yo iba a campañas que se hacían en aquella época en el estadio Flor Blanca, campañas de sanidad divina, venían grandes evangelistas, venían hombres de Dios, predicaban y miraban sanidades, y gente sanando de cáncer, gente sanando de parálisis, ¿por qué? Porque hay esperanza. Pero yo esperé por mi milagro, esperé como 25 años quizás orando al Señor. 25 años. Pasé orando. Y mi oración era, yo no quiero ver, hoy tengo ya 43 años. No, 65 años tengo, hermano, ni parezco, vea usted. Ni se me echan de ver, ¿verdad? Ya no se me echan de ver, ¿verdad? 65 años. Y 25 años que yo no tomo una pastilla. Ni Epamín, ni... Bueno, el pastor conoce de medicina mucho. Bueno, orbital, un montón de volados que me daban a mí. Me mantuve drogo por muchos años. A pura pastilla. Tenía un peso de 120 libras. No podía comer arroz, no podía comer... Bueno, tenía que tener era un anoréxico. Porque cuando comía convulsionaba. Y yo estaba comiendo, mis amados, tenía que detener acá cuando sentía aquella aura, aquel síntoma. Yo ya no comía. Cuando yo desayunaba y sentía el aura, aquella sensación de la enfermedad, yo ya no comía. Yo no pasaba de 120 libras. Pero aún hay esperanza. Yo no pasaba, ¿verdad? De talla S y todavía era con paletones. Porque era un hombre flaquito completamente. Era algo bien difícil. Pero nunca perdí la esperanza, nunca perdí la fe, nunca dije, sí, le digo, en un momento en que uno dice, quizás ya no. Quizás, ¿verdad? Muchas veces uno cree que no va a salir, que no va a salir del problema, hermano. Usted que ya tiene algún problema, alguna dificultad, alguna situación difícil, algún proceso que usted esté pasando, no sé. Pero en medio de ese proceso, en medio de ese problema, en medio de todo eso, mis amados, sepa una cosa, en Cristo hay solución. Él todo lo puede. Y si yo le contar, mi amado, de todas las enfermedades que Dios me ha sanado, no, le digo, yo era un tipo enfermo, así. Padecía de caspa, se me sangraban las encías, padecía de dolor de columna. Ella, mi esposa, es testigo, usted. Sin nada me iban al seguro, pues, muriéndome. Era un tipo enfermo completamente. Tenía, mira, hermano, hoy bendito sea el Rey de Reyes, señores y señores. No padezco de nada. Solo de hambre. Solo de hambre padezco. Porque sí, me he hecho bien comelón, te lo confieso. Al igual que usted, ¿verdad? Me he hecho bien comelón, fíjese. Joven tenía una dieta, pero de anoréxico usted. Baja la dieta que tenía. Ahora no, usted. Ahora, vénganos tu reino de ahí. Y venga todo lo que se venga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios hace la obra. Porque Él es el poderoso que nos ayuda.
Y aquí esta mujer, ¿verdad?, que estamos viendo, dice aquí, cuando el Señor sintió, ¿verdad?, en el versículo 46, dice, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. El Señor va entre la multitud, y lo apretujan y dice, alguien me tocó, y le dice Pedro, Señor, todos te apretujan, todo, ¿verdad? Es como que usted suba al bus de la ruta 7 en la mañana, a las 6 de la mañana, y usted, ¿y quién nos va a tocar, pues? Y usted va bien apretado en el bus o en la coaster. Y dice, Señor, pues, la multitud tiene apretando y dice, no, poder salió de mí. El Señor lo sabía. Él sabía. Y mire cómo dice, en versículo 47, perdón, dice, entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino, como dice, temblando. ¿Y qué dice? Y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante, que dice, había sido sanada. Le agarró, pienso, que aquella mujer le agarró una crisis nerviosas. Y las mujeres tienen ese don, ¿verdad?, que tienen crisis nerviosas por todo, ¿verdad?, porque se emocionan, porque están tristes, porque, bueno, por todo le da crisis nerviosa a las hembras, también a uno. Y aquí uno mira que le agarró una crisis nerviosa, y dice que temblando, y dice, se postró a los pies y le declaró delante de todo el pueblo cómo había tocado el manto y cómo había sido sanada al instante. Y bueno, es bien importante que nosotros vamos a tener ese pensamiento, esa convicción de decir, Señor, yo sé que tienes el poder. Yo le digo, no se canse de orar por sus milagros, no se canse. No, como decía el pastor general, no se rinda. Y mire, y no es porque seamos buenas personas, no. No es porque tengamos un buen testimonio tampoco, mis amados. Todo es por la gracia y la misericordia de Dios. Porque como dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, que aunque nosotros seamos infieles, Él, que dice, permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él sabe de lo que usted tiene necesidad, de lo que yo tengo necesidad. Él lo sabe, mis amados. Y aquí la escritura, lo que estamos leyendo, dice, a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. En el versículo 48 viene el Señor y la dignifica nuevamente y le dice, Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Dejamos ahí ese episodio cerrado y volvemos nuevamente a donde Jairo. No sabemos qué tiempo se tardó, ¿verdad?, entre el proceso, ¿verdad?, de la mujer y todo eso, pero llega el momento, ¿verdad?, en el versículo, si me acompaña, al versículo 49, dice, estaba hablando aún cuando uno de casa del principal de la sinagoga, dice, salió a decirle, que le dijo, tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Y cuando dice alguien se ha muerto, se perdió toda esperanza. Ya no hay que hacer. Ya no. Estaba aún hablando, estaba la conversación, cuando llega alguien, ¿verdad?, de esos que les gusta transmitir la información, y dice secamente, fríamente, tu hija ha muerto. No molestes al maestro, ya estuvo, ya terminó. Hermano, pero para Dios nada termina, amén. Para el Señor nada termina. ¿Por qué? Porque Él tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Él tiene poder, amado, para dar vida, ya cuando el alma, el espíritu ha salido del cuerpo. Y aquí en la escritura, lo que estamos leyendo, dice aquí,
no molestes más al maestro. Anda a enterrarla. Anda a llorarla. Anda a la funeraria, que te manden el servicio fúnebre, la silla, que te manden, ¿verdad?, el ataúd, buscar las planilleras, que eran unas mujeres que contrataban para que llorasen por el difunto, por el muerto. Anda a buscar al pastor para que venga a predicarte a la vela. Porque tu única hija ya murió. Ya tu única hija ya partió. No molestes al maestro. Pero como estamos viendo en el tema de aún hay esperanza, dile que oyendo Jesús le respondió. Son palabras bien claras, hermano. Léalas y guárdelas en su corazón, en su mente y en su corazón. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente. Bueno, ¿tiene usted problema? Bueno, ¿está usted pasando una situación difícil? Mi amado, ¿está usted, como dicen, mal en el sentido completo de la palabra? Dios nos dice en esta noche: no temas, cree solamente. Pero nos cuesta muchas veces, porque nos vamos más a lo que siento, me voy más a los síntomas, me voy más, y no es que nosotros descartemos o minimicemos el criterio de un médico, pero le demos más caso, le creemos más a lo que el médico nos dice que a lo que Dios nos enseña. Y aquí han habido testimonios que el médico ha dicho una cosa y después el médico se ha sorprendido porque ya no está aquello en el cuerpo. Médicamente se han quedado asombrados que no hay nada de lo que se había detectado en el paciente. ¿Por qué? Porque el paciente le creyó a Dios, porque el paciente se fue a refugiar en el Señor, porque el paciente puso su confianza y puso su fe en el Señor. Dice, vea, no temas, cree solamente. Y bueno, en esta noche guarde esta fe en su corazón, y en ese problema que usted, en ese proceso que usted está pasando, en esa situación que usted está atravesando, guarde repite esa palabra, mantenga esa palabra, no temas, cree solamente. Y dice la Escritura, entrando, dice, en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Dice, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él les dijo, no lloréis, no está muerta, sino duerme. Mire qué bonito. No lloréis, no está muerta, solo duerme. Y mire la reacción en el versículo 53 de las personas. Dice, y se burlaban de él. Ay, hermano, se van a burlar de usted. Se van a burlar de nosotros cuando usted, ¿verdad?, las personas que no conocen al Señor, ¿verdad? No entienden estas cosas, porque dile que el hombre natural no percibe, no entiende las cosas del Espíritu. Se burlaron de él. Ya estaban llorando a la niña, estaban lamentando a la niña, y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Y en el versículo 54 dice, mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, ¿qué le dijo? Levántate. Y esta noche Dios nos dice a nosotros en su problema, levántese. Levántese de ese problema que tiene. No se, ¿cuál es la palabra? Perdón. No se acomode. No diga, ¿verdad? No, ¿verdad? Ya. No. Levántate, le digo. Y viene el versículo 55. Entonces, dice, su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que le diesen de comer. Ese es el poder de mi Cristo. Ese es el poder de nuestro Dios. El espíritu ya se había partido, pero el espíritu regresó nuevamente
a la niña. Y se levantó. Y no únicamente se levantó, sino que también lo que a todos nos gusta, ¿verdad? Comió. Amén. Ese es el Señor, mis amados. Ese es el Cristo que nosotros conocemos. Ese es el Cristo que nosotros predicamos. Ese es el Cristo que nosotros, ¿verdad?, en el cual nosotros hemos creído. Que no nos va a dejar avergonzados. Jairo no quedó avergonzado, Jairo no quedó derrotado, Jairo no quedó, ¿verdad?, lamentando la muerte de su hija. Sino que a Jairo, nuestro Señor, restauró a su hija nuevamente. La restauró. ¿Por qué? Porque Él tiene poder, tanto de dar como de quitar la vida. Pero hay un ejemplo que me lleva un poquito más allá, y vámonos a Romanos capítulo 4. Les dije que era el tercer milagro. Creo que usted ya está identificado de aquí. Sí, es bien tremendo. Todo es tremendo en las cosas del Señor. Romanos 4, del 18 al 20. Romanos 4, del 18 al 20. Hablando de Abraham, del padre de Abraham. Miren cómo dice: él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, esperanza contra esperanza. Analícenlo en su casa. Esperanza contra esperanza. Dice, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Siguiente versículo, por favor. Dice, y mire que dice: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que dice, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Cuál es el contexto de estos versículos que usted ya los conoce ya? Tenía 99 años y Sara 90 cuando nació Isaac. Dice usted, 99 años y 90 la Sarita, cuando mire, salió, como decían antes, el domingo 7. Salió el domingo 7. Ya no tenía costumbre la hermana Sara. Ya no tenía quizás los ovarios muertos. La matriz, ya no tenía que ser matriz la hermana Sara. ¿Cómo habrán hecho? No lo sé. Pero salió embarazada. Pero ¿qué dice? Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Nosotros tenemos que aprender, tratar de fortalecernos en fe. Y cuando dice que es esperanza contra esperanza, hermano, es que la cosa estaba bien difícil. No estaba fácil, la cosa estaba difícil. Si yo no sé, pero que de 35 años para allá, dije que la mujer ya es bastante riesgoso un embarazo. Ya una mujer de 40 años o más, bueno, solo un milagro de Dios, el niño sale bien, pero ya de 40 para arriba, dicen que ya hay un riesgo de muchas cosas. Ya de 50, 60, de edad ya pitó el árbitro el fin del partido, ya no hay partido. Ya no hay nada. Y bueno, pero 99 años y 90. Y Abraham dice que luchó esperanza contra esperanza. Pero qué bueno, ¿verdad? Y lo quiero leer una vez más con su permiso. Y con esto vamos a tener allá. En el 18, perdón, en el 19, dice, y no se debilitó en la fe, considerando su cuerpo que estaba ya como muerto,
siendo de 100 años. Imagínense, ya una persona adulta de 100 años. Bueno, que ahora ya solo en Japón llegan a más de 100 años. Aquí en el país dicen que la esperanza de vida son de 72 años. Es la esperanza de vida que aquí hay en el país. Y el que anda en los 75 años, pues ya se ganó la lotería. Pero la esperanza de vida aquí en el país es de 72 años. Pero imagínate usted ya de 90 años salir embarazada. Creo que le van a regalar una casa a Bukele por la proeza. Le van a dar una casa a Bukele si usted sale embarazada de 90 años usted. ¿Verdad? Antes ponían en la tienda, se da fiado, decía aquí, a una persona de 100 años que traiga a su abuelito, decía. ¿Quién a usted necesita llegar con el abuelito usted? Es imposible, ¿verdad? Pero, amado, en el Señor, ¿verdad? Dice que, ¿verdad? Que aún hay esperanza, amado mío. Y no importa cuál sea su problema, no importa lo que usted esté atravesando, no se rinda, no se canse, no se frustre, no desmaye, no se aleje, no deje, ¿verdad?, de hacer lo que usted tiene que hacer y usted lo sabe. Orar, clamar a Dios, buscar su voluntad y decirle, Señor, yo no quiero llegar a el cipote llega, ¿verdad? Usted llega de trabajar, lo primero que el cipote le pregunta a la hora que usted llega, ¿verdad? Después de buenas tardes, ¿qué me trajiste? Y nos piden, ¿qué? $5, sin saber si usted los tiene o no los tiene. Le piden un par de zapatos, le piden una camisa o un pantalón, sin saber si usted puede o no puede. ¿Por qué? Porque Dios tiene la esperanza puesta en nosotros, hermano. Usted y yo debemos de tener siempre nuestra esperanza en nuestro Dios. Demos un aplauso a Dios esta noche. Oramos, Padre, te damos gracias, bendito Dios, por lo bueno que tú eres, Señor.